Buenos días, mi nombre es Estuardo Villada y junto con mi amigo Francisco Morales hablaremos acerca del lema del bombeo para los lenguajes libres de contexto. Anteriormente ya revisamos los lenguajes regulares, que esta es la clase más pequeña, donde se incluyen los lenguajes más simples. Según la jerarquía de Chomsky nos indica que las clases más complejas incluyen las simples, y en este caso los lenguajes libres de contexto incluyen a los lenguajes regulares. Un ejemplo de lenguajes libres de contexto son la mayoría de lenguajes de programación. Limitaciones de los lenguajes libres de contexto. Arrancaremos estableciendo cuáles son las limitaciones de estos, ya que al igual que un lenguaje regular, estos también poseen limitaciones. Para saber si un lenguaje es libre de contexto, utilizaremos esta herramienta del bombeo. Teorema del bombeo para los lenguajes libres de contexto. El teorema del bombeo nos indica que para cada gramática pertenece a una gramática regular, existe un número k, tal que la palabra W es igual al lenguaje que la gramática, donde W debe ser mayor a K, donde podemos describir a W como U, V, X, Y y Z, donde V y Y no son vacías. Esto nos indica que las letras de color azul podrán ser escritas con una infinidad de veces con los símbolos que nos indique según la gramática. Para que esto sea un lenguaje libre de contexto, debemos de demostrar que existe la siguiente derivación, donde al existir dos veces el mismo terminal A, es posible insertar varias veces el mismo fragmento de la derivación, 0 o varias veces. Utilizando la siguiente gramática, podemos representarlo a través del siguiente árbol de derivación. Acá podemos observar que inicializamos derivando S en U, A y Z, donde U podría ser cualquier símbolo que inicia la cadena y Z cualquier símbolo que termina la cadena, y X es el símbolo intermedio y terminal para que se termine la derivación. Estos símbolos deben de pertenecer al alfabeto de la GLC. En el árbol de la derecha podemos observar que se derivó la regla de A por V, A y Y. Y en el árbol de la derecha podemos ver que se deriva esta regla múltiples veces. Y si nuestro lenguaje nos admite este tipo de derivaciones, un número k de veces, podremos establecer que nuestro lenguaje es libre de contexto, ya que nos permite tener más versatilidad que un lenguaje regular. A continuación, Francisco nos brindará un par de ejemplos. ¿Qué tal? Ahorita vamos a ver el primer ejemplo de cómo utilizar el teorema del bombeo para determinar si un lenguaje es libre de contexto o no. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Dice probar que el lenguaje A a la N, B a la N, donde N mayor a 0, es un lenguaje libre de contexto por medio del teorema del bombeo. Primero que nada, vamos a ver un ejemplo de unas cuantas palabras que son aceptadas por el lenguaje y las cuales no son aceptadas. Como verán, las que son aceptadas son las que tienen por lo menos una A y una B y la misma cantidad de A's y de B's en ese mismo orden. Solamente las A's primero y las B's después. Y ahorita unas cuantas palabras no aceptadas por el lenguaje. Vamos a ver cuando están en desorden. Por ejemplo, cuando aparece la B primero. O cuando la cantidad de las letras no es la misma, o la palabra vacía, como se ve en el tercer ejemplo. Entonces vamos a buscar una forma de representar este lenguaje como un árbol de derivación, tal como los que vimos en el ejemplo anterior. A continuación, vamos a ver cómo se representa este lenguaje en un árbol de derivación. Como podemos ver, hay varias formas de verlo. Como hemos representado antes, que este se puede dividir en U, A y Z. Entonces, en este caso, la U y la Z se pueden tomar como epsilon o como la palabra vacía. Y la A su vez, se puede dividir en en V, A y Y. Y en este caso, V y Y las podemos tomar como A y B. De esta manera, se puede bombear la A y la B varias veces. Y en la última derivación, que es la del centro, correspondiente a la X en el teorema, podría ser una AB junta, una palabra AB.
De esta manera se puede bombear varias veces la A de la izquierda y la B de la derecha en la misma cantidad de veces. Entonces, como se puede ver en el árbol de la izquierda, la A y la B solamente no se bombeó ninguna vez. Entonces, únicamente queda la AB del fragmento central. En el segundo caso, se bombeó una A a la izquierda y una B a la derecha. Y luego se terminó con el carácter terminal. Y en el tercer caso, se bombearon 3 veces A a la izquierda y 3 veces B a la derecha. Y sus van ocurriendo en el mismo orden. Y finalmente termina en el AB del centro. Para finalizar, vamos a darle solución a este problema. Entonces, gracias al teorema de bombeo, podemos demostrar que el lenguaje A a la N, B a la N, donde N mayor a 0, sí es un lenguaje libre de contexto. Como podemos ver, como vimos en el ejemplo anterior, se pueden bombear A y B como V y Y en el teorema, respectivamente. Ya que N es mayor a 0, significa que tiene que haber por lo menos una A y B. Entonces, el A-B obligatorio puede ser parte de X, como lo vimos en el ejemplo anterior, o de U y Z, dejando A como U y B como Z, y al centro donde está la X, dejando la palabra vacía. Y podemos formar una gramática libre de contexto equivalente, donde S puede ser ASB como una llamada a la misma variable, y la terminal AB que es necesaria. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo ejemplo. Este ejemplo va a ser un poco distinto. Vamos a demostrar que el lenguaje A a la N, B a la N y C a la N no es un lenguaje libre de contexto por medio del teorema del bombeo. Este lenguaje es parecido al anterior, pero tiene que tener la misma cantidad de A's, B's y C's, y en ese mismo orden. Para resolver este problema vamos a usar la técnica de la contradicción. Es decir, vamos a asumir que este lenguaje es un lenguaje libre de contexto y que el teorema del bombeo es aplicable. Y luego vamos a intentar aplicar este lema hasta comprobar que ocurre alguna contradicción o algo que no concuerda. Vamos a repasar una vez más el criterio. A partir de cierto n, la palabra puede ser escrita de la forma u, v, x, y, z, donde v y y no son ambas vacías. Es decir, v y y son las que se bombean y se tiene que bombear por lo menos una de las dos. Vamos a continuar el problema. Existen dos posibilidades para cumplir con este lema del bombeo. Vamos a ver la primera posibilidad. Contienen varias letras con combinaciones de A, B o C. Sin embargo, esto se contradice porque según el teorema, U, V a la N, X, Y a la N, Z, tiene que tener la forma de la gramática del lenguaje que estábamos viendo antes, A a la N, B a la N, C a la N. Y de esta forma se genera una contradicción, ya que el bombear dos veces la misma letra, si tuviera más de una letra, quedarían desordenadas las letras, aunque sí tuvieran la misma cantidad. Es decir, si colocáramos V como A y Y como BC, al bombear podríamos bombear la misma cantidad, pero en este caso al bombear 3 veces la palabra, entonces nos quedarían 3 A's, pero las B's y C's, aunque nos quedarían 3 B's y 3 C's, nos quedarían desordenados, por lo cual no cumpliría con el lenguaje anterior. En este caso, la U, la X y la Z las podemos tomar como palabras vacías. Vamos a ver otro ejemplo u otra posibilidad, que es tanto V como Y contienen solo un tipo de letra. De esta forma no se puede tener la misma forma de A a la N, B a la N, C a la N, ya que solo un máximo de 2 letras estaría balanceado. Esto lo vamos a ver en este intento de aquí abajo. Si intentamos bombear 3 veces, podemos obtener 3 A's y 3 C's colocando las C's a la derecha. Pero el centro no podríamos controlar que las B's tuvieran la misma cantidad. Entonces, en este caso, no se podría no se podría tener la certeza de que esté balanceado.
Vamos a intentar de representar los ejemplos anteriores como árboles de derivación. Como ven, en el primer intento colocamos BC como Y. Entonces, cada vez que bombeamos, vamos a agregar una A y una BC. Entonces, bombeamos 3 veces y por cada... Entonces, nos quedan 3 A's y 3 BCs. Sin embargo, al intentar leer esta palabra, nos va a quedar la palabra que leímos anteriormente. A, BC, BC, BC. Entonces, sí, aunque sí nos quedó la misma cantidad, no nos quedaron ordenadas las letras y por lo tanto no es válido. Ahora vamos a ver el intento 2, donde intentamos bombear solamente A y la C. Entonces podemos bombear indefinidamente A y C. En este caso, bombeamos 3 veces. Por cada A, bombeamos una C. Sin embargo, después de bombear 3 veces, y al llegar al fragmento donde iría la B, no podríamos asegurar de que sean 3 Bs. Entonces, en este caso lo dejamos solamente con una B, pero podrían ser varias Bs. Finalmente vamos a darle solución a este ejemplo. Ya que no se pudo aplicar el lema del bombeo, se puede concluir que el lenguaje A a la N, B a la N y C a la N no es un lenguaje libre de contexto. Entonces, de esta forma se puede comprobar si un lenguaje pertenece o no a un lenguaje libre de contexto. Intersección de los lenguajes libres de contexto. La intersección es una operación un poco diferente en los lenguajes libres de contexto, ya que la intersección de dos LLC no necesariamente nos van a generar otro lenguaje libre de contexto. En el siguiente ejemplo tenemos dos lenguajes, donde L1 es igual a a la n, b a la n y c elevado a la m, y el lenguaje 2 es igual a la m, b a la n y c a la n. Debemos de encontrar el lenguaje equivalente a la intersección de ambos lenguajes. Ejemplos del primer lenguaje podemos tener donde primero tenemos AA, BB y una C. Después tenemos una A, una B y una C. Y así sucesivamente. Ejemplo del lenguaje 2, donde tenemos una A, 2B y 2C. O ABC, una A, una B y otra C. Para tener un poco más claro, dado a los ejemplos anteriores, se puede observar que la intersección de ambos lenguajes podríamos generar la siguiente expresión para obtener la misma cantidad de A, B y C. En otras palabras, podríamos hacer este uso de la intersección, pero como se demostró anteriormente, A a la N, B a la N y C a la N no es un lenguaje libre de contexto y por consiguiente la intersección de dos lenguajes libres de contexto no necesariamente nos generará otro lenguaje libre de contexto. Bueno, ahorita vamos a ver el último caso, que es el del complemento de los lenguajes libres de contexto. Este es un caso similar al de la intersección. Entonces, como vamos a ver, el complemento de un lenguaje de libre contexto no necesariamente produce otro lenguaje. Y esto lo podemos demostrar gracias a la intersección que ya se demostró antes. Entonces, gracias a que la intersección no necesariamente es un lenguaje libre de contextos, podemos demostrar que un complemento, de igual forma, no es necesariamente otro lenguaje libre de contexto. Vamos a ver las leyes de De Morgan. Las leyes de De Morgan, o también conocidas como leyes de la negación, se pueden utilizar para expresar de otra forma la intersección o la unión de conjuntos. Entonces, como ya se ha utilizado antes para definir la intersección en lenguajes regulares, se puede utilizar el complemento de una unión de los complementos de los lenguajes anteriores en una unión, ya que la unión ya sí está definida dentro de los lenguajes libres de contexto. Aquí abajo se puede ver bien la expresión lenguaje 1, intersección lenguaje 2, es igual al complemento del lenguaje 1, unión complemento del lenguaje 2. Entonces, de esta manera, si el complemento fuera siempre un lenguaje libre de contexto, entonces se podría aplicar ese teorema de igual forma y la intersección también tendría que ser siempre un lenguaje libre de contexto.
Sin embargo, ya que la intersección no siempre es un lenguaje libre de contexto, entonces no se puede aplicar de esta forma. Y de esta forma se puede definir que el complemento de un lenguaje libre de contexto no siempre es otro lenguaje libre de contexto, aunque sí hay casos específicos donde sí se puede dar. Y bueno, con esto finaliza nuestro video. Esperamos que les haya gustado y gracias por su atención.